Muy buenas tardes, señoras, señoritas y señores participantes. Hoy lunes 24 de noviembre del año 2025, siendo las 17:02 de la tarde de este día, vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada Los retos y derechos laborales de las mujeres, que va a ser tratado por la docente Silvia Rebasa Santa Cruz. La presente conferencia corresponde a la edición número 75 de los lunes universitarios, que es un producto académico del programa El Mismus en tu universidad, que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En cuanto a nuestra expositora, ella es abogada, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, es magíster en Derecho del Trabajo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene especialización en la Universidad de Salamanca, con trayectoria en labores especializadas en Derecho Laboral, Procesal Laboral, Migratorio Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, además de negociaciones colectivas. Actualmente se desempeña como docente adjunta en el curso de Derecho Laboral Especial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, luego de la cual los participantes podrán realizar las preguntas que consideren pertinentes por el lapso de 30 minutos adicionales. Entonces, ya sin más, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Silvia Rebasa para el inicio de su conferencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes con todos. Gracias por estar esta tarde conmigo, coordinando también algunos temas importantes vinculados con ese tema tan interesante y en verdad que es un tema que nos importa a todos, no solamente a las mujeres, sino también, por supuesto, a los varones. Así que vamos a conversar un poco sobre algunos de los derechos esenciales y algunos de los principales derechos en materia laboral que tenemos las mujeres y los retos que aún hoy persisten. Voy a compartir mi pantalla. Un minuto, por favor. Bien, entonces, como íbamos comentando, en este caso, es importante recordar que los retos y derechos laborales que tenemos las mujeres, y en general los derechos primordiales que nos aplican, no son solamente creaciones normativas o de políticas del momento. Tienen origen, de origen constitucional, incluso supraconstitucional, y vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poco primero del marco constitucional y convencional en función del cual se establecen estos derechos laborales para las mujeres. Vamos a hablar luego sobre los avances. En el Perú tenemos bastantes normas que hacen mención al tema, así que vamos a hablar un poco sobre esos avances también. Y finalmente vamos a hablar sobre los desafíos persistentes. Estos efectos de tener un marco general sobre cómo regula nuestra normativa los derechos de las mujeres y su participación también finalmente. Y vamos a analizar en conjunto si es que realmente podemos ver concretados estos derechos, si realmente se aplican al día de hoy o si por el contrario no es algo que todavía podamos decir que esté cumplido al 100% y que por tanto es un punto de agenda. Así que vamos a empezar hablando un poco sobre el marco normativo, el marco constitucional, ¿verdad? Que sabemos que esto es importante, no solo porque es a partir de lo que se establece los derechos y toda la normativa en función al tema, sino que también es en función de ese marco constitucional que van a poder darse interpretaciones, incluso jurisprudenciales, y donde también, eventualmente, cada empleador podrá comenzar a generar sus políticas internas vinculadas a la materia. Entonces, ¿de dónde salen los derechos que específicamente traten y aborden el tema de la protección a las mujeres? Bueno, partimos de nuestro artículo 2, ¿verdad? De la Constitución, que de por sí tiene una mirada integral de protección y de igualdad que tenemos todas las personas ante la ley, independientemente de motivos como
origen, raza, sexo, idioma, religión. Entonces, entre estos ya podemos ver que específicamente debemos ser tratados como iguales ante la ley en el caso del sexo, en el caso del género, independientemente del que tengamos. Pero luego nuestra Constitución también ya tiene artículos mucho más específicos al tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos el artículo 4 que habla también ya no solo de mujeres, sino de mujeres en una condición un poco más susceptible, que es la condición de madres. Entonces, el artículo 4 nos dice, por ejemplo, que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, pero vinculado al aspecto laboral, tenemos a nuestro artículo 23 de la Constitución, que nos dice, y este es el principio protector, es un principio fundamental que tenemos en derecho laboral, que nos dice que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado y que protege especialmente a algunas categorías de trabajadores. Entre ellos se encuentran las madres, específicamente por esta susceptibilidad que decíamos que existe por el simple hecho de ser madres. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Y luego también tenemos el artículo 26 que nos habla sobre los principios diversos, también aplicables al derecho laboral, entre ellos el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación y por supuesto, este es un principio que vamos a traer a colación mucho en la charla que vamos a tener el día de hoy, especialmente cuando hablemos de la discriminación salarial, por ejemplo, y de igualdad de oportunidades de tipo más remunerativo. Entonces, este marco va a ser importante porque finalmente es lo que nos va a ayudar a entender por qué es que tenemos una atención preferencial, podríamos decirlo, o una consideración especial por el hecho de ser mujeres. Y esto, porque acá viene una pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué van a tener algunos derechos específicos distintos a los de los hombres? ¿O por qué tendríamos que estar hablando el día de hoy de una ponencia sobre derechos de las mujeres? ¿Por qué no derechos de todos en general o derechos de las madres y padres en general? Y esto se debe a que, como sabemos, en distintos grupos que se insertan al mercado laboral, van a haber susceptibilidades distintas. Ya veíamos hace un ratito que nuestra Constitución, por ejemplo, protege también a los menores de edad o incluso a las personas con discapacidad, que tienen una condición diferente, una situación diferente que hace que se vean más vulnerables al momento de insertarse al mercado laboral. Y uno podría decir, bueno, pero las mujeres hoy en día pueden insertarse de forma regular, no tienen ningún tipo de situación que las coloque en desventaja, pueden realizar las mismas actividades laborales. ¿Por qué hoy, 2025, seguimos hablando de la necesidad de que las mujeres también tengan derechos, que se cuiden, ¿verdad? Y normas específicas dirigidas solamente a ellas? Y esto tiene que ver con esta premisa muy importante de la igualdad de oportunidades, es decir, de lograr garantizar lo que el artículo 26 de la Constitución ya nos viene diciendo, igualdad de oportunidades sin discriminación. Y la igualdad de oportunidades tiene que ver mucho con la equidad. No implica que vamos a dar exactamente lo mismo para todos para que estemos en una situación de igualdad real, sino que hay veces en las que se requiere una diferenciación concreta, objetiva, con motivos válidos detrás, para que realmente todos podamos tener el mismo nivel de igualdad de oportunidades. Y esta imagen es una imagen que me gusta mucho porque nos demuestra esta diferencia entre la igualdad pura, literal, como podríamos entender, no de darle a todos exactamente lo mismo, versus la equidad o dar una mirada en donde no doy a todos exactamente lo mismo, sino que les doy lo que realmente necesitan para que puedan estar en una situación de igualdad de condiciones. Las imágenes hablan por sí solas. Y de hecho acá es donde podemos visualizar esto y llevarlo a nuestro punto de vista, en nuestro sistema normativo, y darnos cuenta que en algunos casos sí necesitamos normas específicas para algunos grupos vulnerables, especialmente si hemos visto que durante años han necesitado algún tipo de soporte adicional, llámese normativo, llámese a nivel judicial o de cualquier otra índole, para que realmente tengan justicia.
que es lo que se busca finalmente también dentro del derecho o lo que idealmente buscamos en el mundo del derecho. Entonces, dicho esto, con el marco, luego también vamos a hablar de algunos convenios por ahí de la OIT, que obviamente lo tienen también como un trabajo pendiente importante. Vamos a tratar ya de forma específica cuáles son algunos de los derechos más importantes que le ha reconocido nuestra normativa peruana a las mujeres. Y para eso voy a hablar de varias normas. Como sabemos, no tenemos en el Perú un estatuto de los trabajadores, ni un código de trabajo todavía. Así que tenemos muchas normas que están desarrolladas por distintos sitios. Yo he recopilado algunas de las normas principales, aplicables, por supuesto, al tema de las mujeres y de las madres que trabajan. Así que las voy a ir mencionando mientras vayamos abordando, pero las he agrupado también por temáticas. Entonces, una primera temática de la que quería hablarles el día de hoy tenía que ver con el acceso al empleo y no discriminación. ¿Ok? Entonces, este es un punto de partida, porque como sabemos todos, en el derecho laboral hay distintas etapas en las que un trabajador o una trabajadora son protegidos por este derecho laboral. La primera forma es el acceso al empleo, es decir, todo trabajador, toda trabajadora debe poder acceder a un empleo sin discriminación, sin que se le vete, sin que se le impida el acceso al empleo por motivos discriminatorios. Eventualmente no tomará o no será seleccionado en una postulación, por ejemplo, por temas objetivos, porque no calza con el perfil, entre otros motivos específicamente demostrables, pero no podría no tener acceso a ese puesto de trabajo por motivos subjetivos y peor aún discriminatorios. Entonces, un punto de partida acá tiene que ver con el derecho que tienen las mujeres a poder acceder al empleo y que el hecho de ser mujeres no impida ello. Y acá viene una pregunta muy importante y es, ¿por qué las mujeres tendríamos problemas de insertarnos al mundo laboral? Nuevamente, en el año 2025, con tantos avances, en donde tenemos a la inteligencia artificial de nuestro lado, ¿verdad? Y tenemos tantos cambios que el mundo de hoy ya no es el que había cuando se dio la necesidad de crear el derecho laboral hace ya más de 100 años. ¿Por qué hoy es que tenemos todavía esta tara de por medio? ¿Por qué tenemos que estar hablando de cuidar y garantizar que las mujeres puedan acceder al empleo sin discriminación? Y eso es porque aún hoy todavía persisten eh, dudas, persisten formas de ver la vida, ¿no? En donde muchos empleadores piensan o tienen por ahí conceptos errados y sacando números, puede decir, bueno, me sale muy cara una mujer, prefiero contratar a un hombre. Evidentemente, los motivos para no contratar a una mujer variarán, ¿no? Es decir, habrán lugares, de repente, en zonas más rurales, en donde no se contrata una mujer, incluso por la propia forma, ¿no? cultural de tratar a las mujeres o de considerar los espacios donde puedan permanecer las mujeres. Ahí hay una batalla que tomar, pero tiene un matiz distinto. Pero, por ejemplo, en un lugar más descentralizado, en un lugar en donde haya más negocios, ¿no? Y en donde más bien el foco está en lo económico, como decíamos hace un ratito, quizás la mirada de no contratar a una mujer podría tener más que ver con el tema del costo. Entonces, sea el motivo que sea, ya sea estos temas vinculados con aspectos culturales, con prejuicios, con sexismo o incluso una simple decisión económica, lo importante es que sabemos al día de hoy que las mujeres tienen más problemas para acceder al empleo, incluso estando en un mundo en el que tenemos tantos derechos y tantas garantías de por medio. Entonces, frente a esto, y además yo recuerdo también
bueno, es algo que ya no existe hoy en día, pero los que estábamos vivos y lúcidos en los 80s y 90s, sabemos que era algo común, por ejemplo, encontrar propuestas de trabajo, ¿no? Ofertas laborales en el periódico con determinadas características que decía, se buscaba eventualmente solo caballeros para actividades que tranquilamente podría hacer una mujer, pero también eventualmente las ofertas laborales para las mujeres eran muy centradas, cerradas y hasta incluso ponían características físicas para que las mujeres puedan acceder a determinado puesto de trabajo. Entonces, en este contexto es que tenemos normativa como la Ley 26772 y su reglamento y la Ley 28983 que establecen un marco que busca que las mujeres no solamente puedan acceder a puestos de trabajo sin discriminación, sino que además, por ejemplo, en el caso de esta ley 26772 y su reglamento, por supuesto, se busca que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no contengan requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Es decir, ya van incluso al origen del problema. No es solo decir no discrimines, sino es decir, oye, las propuestas de trabajo, las ofertas de empleo, ni siquiera deberían contener requisitos que puedan ser discriminatorios. Eso hace que se vaya modulando y cambiando mucho el discurso, incluso desde el momento en el que un empleador disponía o colocaba sus ofertas de empleo. Por eso es que hoy ya no vemos tanto, existe todavía, pero ya no vemos tanto como en los 80s y 90s ofertas de empleo con sesgos muy, muy marcados. Y bueno, la ley 28983 lo que busca es garantizar, es un poco más general de repente esta norma, pero nos dice que se garantiza a las mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. Entonces, ¿qué se logra con este marco en general? Algunos avances tienen que ver con la eliminación de anuncios, requisitos o preguntas que tengan más bien un tenor discriminatorio. Y hay también, por supuesto, en consecuencia, una mayor opción de empleo. Ahora, vamos a ver también que en otras normas han habido luego otros avances, ¿verdad? Ya no solamente quedándonos con esas normas específicas, sino con otras que, por ejemplo, buscan prohibir que el día de hoy a una mujer incluso se le pregunte si está embarazada o cualquier tipo de pregunta muy vinculada al tema de la maternidad, porque si es que se hiciera una pregunta de ese tipo sin una justificación objetiva y luego, si la mujer dice que estoy embarazada o tengo planes de embarazarme de repente en el próximo año y no la toman, vamos a pensar que si no toman a esta persona tiene que ver con lo que comentó. Y si tiene que ver con ello, y como es la mujer la que finalmente se embaraza, vamos a hablar de que acá hay un tema discriminatorio. Por supuesto, salvo los casos justificados, que por ahí también conversaremos en un ratito más, vinculados con seguridad y salud. Pero de forma general, el empleador no puede hacer estas preguntas ni tampoco hacer preguntas sobre la vida personal de las mujeres. Y esto se cumple parcialmente. De hecho, han habido muchos avances, pero el hecho de que tengamos un marco regulatorio ayuda no solo a que sea más conocido y difundido el hecho de que se debe evitar la discriminación, evidentemente desde este primer estadio, pero también nos ayuda en otros temas. Por ejemplo, nos ayuda en que si eventualmente voy a una propuesta de empleo y me hacen una entrevista y me preguntan este tipo de cosas y al final no me toman por ser mujer, tengo herramientas y mecanismos a los que puedo acudir, entre ellos, por ejemplo, Sunafil, eventualmente. Entonces, tenemos todo un marco, no solo de normas, sino también de Sunafil, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral, que ve todo el tema de las fiscalizaciones, inspecciones y también el Poder Judicial, que podrán intervenir ante la falta de cumplimiento de este marco de prevención al momento de ingresar a un empleo. Ahora, otro tema también, u otro derecho importante, eh, y que es relativamente nuevo dentro de todo, al menos el marco un poco más exhaustivo que tenemos hoy en día, tiene que ver con la igualdad salarial, que es la Ley 3079. ¿Qué sucede con esta norma? Que no tiene
de tener menos de 10 años de haber salido, no es una norma muy antigua. Y la igualdad salarial siempre ha existido, a ver, es decir, siempre desde que tenemos la Constitución, que nos habla de la prohibición de hacer diferencias, ¿no? Y de discriminar a las mujeres, por ejemplo, sabemos que no era constitucional ni legal que en el año 95 un empleador salga y diga, le voy a pagar a estos dos trabajadores que hacen lo mismo 100 soles de diferencia a él porque es hombre y a ella 100 menos porque es mujer. Claramente eso no podía darse, ¿verdad? Pero no teníamos un marco normativo exhaustivo que no solo prohibiera esto específicamente, con todas las letras, sino que además, que es el plus que nos da esta norma, que buscase formas específicas para verificar que el empleador realmente está entendiendo qué significa la igualdad salarial y detectar situaciones en donde podrían haber desajustes remunerativos entre hombres y mujeres, pero que el propio empleador de repente hasta ni siquiera se dio cuenta o que incluso venían de discriminaciones indirectas. Es decir, no es que el empleador adrede dijera, voy a pagarles menos a estas personas por ser mujeres, sino que muchas veces valoraba menos puestos de trabajo que eran mayoritariamente femeninos. Y en el concepto de ese empleador, de ese centro de trabajo, esa actividad valía menos que otras mayoritariamente masculinas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma, la Ley 3079, que nos da tanto marco sobre la igualdad salarial? Para empezar, nos refuerza un principio muy importante en derecho laboral, que es el de igual remuneración por trabajo de igual valor. Antes, cuando yo aprendí también derecho laboral, nos empujaban mucho al concepto de igual remuneración por igual trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una ingeniera industrial que trabaja en la empresa X y tiene 5 años de servicios en el puesto de ingeniera 1, y tengo un compañero de trabajo que también es ingeniero industrial, que tiene el mismo tiempo de trabajo que yo en esa empresa en concreto, y que también tiene el puesto de ingeniero 1 y hacemos las mismas actividades, evidentemente no podríamos ganar igual, no podríamos ganar distinto, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo mismo. Entonces, si el empleador cumplía con que, vamos a ponernos un número, a mí me pagaba 5.000 soles y a él le pagaba 5.000 soles, entonces estaba cumpliendo con la igualdad salarial y cumpliendo con este principio que decía igual remuneración por igual trabajo, porque era equitativo, estábamos midiendo a gente dentro del mismo puesto de trabajo. ¿Cuál es la diferencia cuando decimos igual remuneración por trabajo de igual valor? La diferencia radica en que al más bien buscar igual remuneración por trabajo de igual valor, no necesariamente vamos a medir a las personas por estar en el mismo puesto de trabajo, sino en todos o cualquiera de los puestos de trabajo de ese centro laboral, siempre y cuando tengan un mismo valor para el empleador. ¿A qué me estoy refiriendo? No estoy mezclando conceptos o diciendo palabras vacías. Quiere decir lo siguiente. Digamos que yo tengo a una secretaria de gerencia general o una secretaria de gerencia. ¿Y por qué digo secretaria y no digo secretario? Porque obviamente mujeres y hombres podrían hacer la misma actividad. Es más, hoy en día preferimos incluso el término asistente administrativa, asistente administrativo, ¿no? Porque son personas que están de la mano, manos derecha de, por ejemplo, el gerente en este caso, que le ven la agenda, que ayudan, que hacen las gestiones, que eventualmente ven temas de facturación, entre otros. Entonces, estas personas o las secretarias, como las tenemos en concepto desde hace años atrás, es un puesto de trabajo que históricamente, podríamos decirle, se le ha atribuido a las mujeres. Por eso es que solemos decir secretaría. Pero eso no quita, por supuesto, que los hombres también pudieran realizar exactamente el mismo trabajo. Pero es un puesto de trabajo mayoritariamente femenino por temas históricos, culturales, etcétera. No vamos a entrar ahorita a ese debate,
Pero sabemos al día de hoy que si en un puesto de trabajo nos ponemos a contar cuántas secretarias mujeres y cuántos secretarios hombres hay, les aseguro que más del 95%, si no es el 99,9%, van a ser mujeres. Y por el contrario, hay otros puestos de trabajo que son históricamente atribuidos a un rol masculino. Por ejemplo, pensemos en un chofer, en una chofer de gerencia general. El chofer que lleva, el gerente que lo mueve a diversos lugares a donde se requiere, que también tiene quizás actividades de llevar papeles, de llevar a personas, todo lo que podamos imaginarnos que realiza un chofer, es una actividad también que predominantemente es masculina por nuevamente estos temas históricos, culturales, entre otros. Entonces, digamos que en este caso en concreto que estoy poniendo, la secretaria y el chofer, mujer y hombre, ganan distinto. Ella gana, vamos a poner un número nuevamente así lanzado, 4.000 soles y él gana 4.700 soles. ¿Ok? Y tienen el mismo tiempo de trabajo. Pero claro, nosotros podríamos decir, bueno, realizan actividades diferentes. Acá no tenemos forma de medir, pero sí tenemos una forma de medir y eso es lo que trae a cabo esta ley 3079. ¿Qué es lo que hace esta norma? Esa norma, para empezar, nos dice que es importante que el empleador tenga una política salarial documentada, ¿ok? En donde se establezcan cuáles son las remuneraciones, los beneficios, los conceptos que perciben determinadas personas, ¿no? Dentro de ese marco del centro de trabajo. Y también cuáles son algunos factores que podrían justificar diferencias remunerativas, como por ejemplo el tiempo de trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que trabaja hace 10 años en la empresa que una que acaba de entrar. Entonces, hay motivos que objetivamente van a justificar diferencias salariales. Pero también esta norma nos pide que existan tablas con categorías y funciones, ¿no? Las categorías laborales y que los puestos de trabajo estén valorizados. Y a esto es a lo que me refiero con que sí podemos medir finalmente cuál es el aporte que tienen estos dos puestos. Porque lo que nos pide la norma, las normas vinculadas con la igualdad salarial hoy en día y sobre este cuadro de categorías y funciones, es que yo le asigne un valor objetivo a estos dos puestos de trabajo y vea cuánto valor realmente ofrecen al empleador. Entonces, para eso hay criterios objetivos que van a medir a través, por ejemplo, un sistema de puntos en donde yo voy a decir nivel de estrés de la secretaria versus el nivel de estrés del chofer. Y voy a ponerle una cantidad de puntos. Entonces, por ahí podríamos decir 5 puntos a la secretaria, 6 puntos al chofer. De ahí puedo ver otras cosas, como aporte, qué tanto realizan un aporte objetivo, concreto, de determinada manera al centro de trabajo. Y también puedo valorizarlo con puntos. De ahí puedo ver esfuerzo físico, carga mental, determinados criterios y puedo ir poniéndoles un valor vinculado a las funciones reales que se requieren. Si al final de la sumatoria de todos los puntos, digamos que sale un puntaje de 180 para la secretaria y 180 para el chofer. Es decir, los dos puestos de trabajo valen igual, pero a él yo le pago 70 soles más. Vamos a detectar ahí una distorsión que indirectamente ha hecho que el empleador, quizás sin darse cuenta, pero pensó que el puesto de trabajo de secretaria tenía menos valor que un puesto de trabajo que era predominantemente masculino. Entonces, esta norma lo que hace es, ya no va solo a decir no discrimines, sino que busca objetivos o formas trazables y medibles para lograr esa equivalencia y de encontrar realmente cuál es el valor de esos puestos de trabajo, independientemente si lo ocupan mujeres y hombres. Y si al final vemos que un puesto predominantemente femenino gana menos que un puesto de trabajo predominantemente masculino, pues hacer ahí las correcciones que merezcan. Entonces, eso es algo interesante que nos trae esta ley. Esta obligación de valorizar los puestos de trabajo hacen que vayamos nuevamente más allá y que veamos el trabajo por igual valor independientemente de si es la misma actividad que realizan o distinta.
Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que hablábamos, que los puestos históricamente feminizados son los peor valorizados, lamentablemente, y se busca pasar eso. Esta norma también ya trae algunas obligaciones de garantizar compatibilidad de vida personal, familiar y laboral. Vamos a hablar de eso en un ratito más, pero voy trayendo la colación porque es una norma que también introduce la importancia de que no solamente las cosas queden nuevamente en declaraciones de buena fe, sino que realmente se vean mecanismos que busquen garantizar equidad salarial. Y esto, por supuesto, viene de la mano también con nuestro marco convencional, como el Convenio 100 de la OIT, que justo recoge este concepto de igual remuneración por trabajo de igual valor, en donde, por ejemplo, en palabras de la Comisión de Expertos de la OIT, se nos dice que se debe proceder a un examen de las respectivas tareas cumplidas, que se llevará a cabo sobre la base de criterios absolutamente objetivos y no discriminatorios para evitar que la evaluación se vea condicionada por los prejuicios de género. Entonces vamos viendo que lo que ha hecho nuestro país, obviamente, es tomar estas recomendaciones, estos mecanismos que desde la OIT, por ejemplo, ya se proponen para tomar acciones reales y que los empleadores también lo hagan. Ojo, hace poco, no sé si hace poco exactamente, pero hace no mucho, imagino que hace más o menos de un año, estoy un poco perdida con el tema de los tiempos, tan rápido que avanza el año, pero hace no mucho en realidad Sunafil tuvo un operativo vinculado con esto, con políticas salariales, con cuadros de categorías y con evitar la discriminación salarial. Y muchos empleadores que nunca habían hecho la valorización de sus puestos de trabajo tuvieron que hacerlo porque, de no hacerlo, Sunafil podría tomar medidas inspectivas y eventualmente multarlos y sancionarlos. Entonces, vamos viendo que hay esfuerzos, vamos a ver esta norma acompañada de políticas y medidas que también viene realizando. Entidades como Sunafil. No voy a entrar mucho acá, pero en realidad tenemos muchos datos que demuestran que en el Perú existen diferencias en la igualdad salarial y persisten aún hoy. Eh, por ejemplo, dice que en el 2024 el ingreso promedio proveniente del trabajo de las mujeres era de 1.494, el cual era 24% menor que el de los hombres, que ascendió a 1.966, con lo cual hay un menor nivel de ingreso promedio, aproximadamente en unos 400 soles menos que los hombres, ¿no? Y hay distintas data que podemos ver también que nos demuestra que aún hoy se mantiene esto. Incluso que se mantiene la brecha salarial, la brecha de ingresos. Esta tabla, bueno, está un poco desfasada en tiempos, porque esta es una tabla que va del 2007 al 2017, eh, que elaboró la INEI, ¿no? Que es parte de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del 2017 y que aun cuando está un poco desfasada o de hace unos años, me gusta porque podemos ver cómo la brecha se ha dado, es decir, no se reduce, no crece, sino que se mantiene. Evidentemente, hemos logrado, o sea, han habido muchos cambios desde el 2017 hasta el día de hoy. Pero sí es interesante ver cómo durante años, y estamos hablando del 2017, es decir, 2010, 2013, años en donde ya deberíamos haber superado cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, pero vemos que se mantiene de alguna manera con esta brecha de ingresos. Entonces, si bien, y este dato me parece interesante, si bien en este lapso de 10 años que podemos ver ahorita, el ingreso laboral aumentó, la brecha también persistió. La brecha, esta diferencia entre las remuneraciones, se ha mantenido y vemos que con la data un poco más actualizada, la de hoy en día, si bien la brecha es menor, porque ya no es del 29%, acá hablamos de 24%, aún hoy persiste. Entonces, son datos en realidad objetivos que nos permiten ver que aun cuando hay avances, seguimos con problemas de por medio. ¿Por qué se genera o se mantiene esta brecha? Hay muchas respuestas, muchísimas. Podría tomarme horas en analizar cada punto, pero vamos a hablar solamente de algunos muy rápidamente porque el tiempo es cruel. Tenemos, por ejemplo, evidentemente, la discriminación salarial directa e indirecta, ¿no? Yo ya les he mencionado como un empleador indirectamente no se daba tanta cuenta, pero valorizaba de forma menor
¿no? Un puesto de trabajo ampliamente femenino, pero también aún hoy tenemos a empleadores que específicamente dicen, no, mujeres no quiero contratar acá, o si es mujer, págale menos. Cada vez existe menos, pero aún hoy se da. Sin embargo, esa no es la única explicación porque claramente esto ha cambiado con el tiempo. Entonces, debe haber otras cosas de por medio que generen o que mantengan la brecha. Tenemos otros aspectos como los estereotipos de género institucionalizados en el sistema educativo y en la cultura en general. Eso permanece. Ojo, también tenemos mayor número de mujeres contratadas a tiempo parcial por consideraciones como el rol de cuidado. Y este punto es muy importante y tiene que ver con lo siguiente. Cuando hubo la pandemia, en el año 2020, 2021, y bueno, siguió todavía un poco después, tuvimos muchas personas que de pronto renunciaban o dejaban de trabajar o pedían hacer cambios de trabajo a jornadas a tiempo parcial. Y yo no decía, bueno, se entiende que es una situación complicada, pero no solamente habían despidos, como hubieron muchos lamentablemente en esa época, sino que también hubieron muchas renuncias. ¿Y a qué se debía en muchos casos esto? A que los chicos estaban en el colegio virtual, ¿verdad? Ya no se iban al colegio como siempre, sino que tenían educación virtual. Y habían muchas personas que también estaban enfermas. Entonces, el rol de un cuidador era más necesario que nunca en casa. En casa al 100%, porque la verdad es que esto del multitask no funciona mucho, ¿no? De estar contestando mensajes en la computadora y estar de repente cuidando a un niño al costado. Se puede llegar a hacer, pero un poco imposible, diría yo, sin comprometer la salud mental de por medio. Entonces, se necesitaba un cuidador que esté presente o que tenga un nivel de permanencia ahí y que esté cuidando que los niños hagan la educación virtual, que le pongan la laptop, eventualmente también alguien que cuidara a las personas que caían enfermas. Y ese rol de cuidado tradicionalmente está asignado a la mujer. Y eso hizo que muchas mujeres decidieran o se les complicara más el tema de cuidar el trabajo, por lo mismo que tenían que asumir ese rol por estereotipos y por también un tema cultural que se ha venido perpetuando durante años. Entonces, eso que podemos ver simplemente en, en la época de la pandemia, lo podemos trasladar incluso al día de hoy. Si alguien se enferma, si un hijo se enferma, tradicionalmente, la que pide permiso para ir a llevar al hijo a sus controles médicos es la mujer. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos padres que ejercen con gusto la paternidad y que están mucho más presentes en la vida de sus hijos. Pero sabemos que no es la realidad de todas las personas y que tenemos además lugares en donde culturalmente aún hoy está muy asociado el rol de cuidado con el de la mujer. Entonces, eso también de alguna manera explica que las mujeres se queden en puestos de trabajo en donde hay menor remuneración, precisamente por el hecho de que están contratadas a tiempo parcial en muchos casos o que toman puestos de trabajo flexibles. No están en la misma carrera necesariamente que los hombres de ascenso, sino que muchas veces pueden incluso hasta parar de trabajar un tiempo, entre otros mecanismos, por este rol de cuidado atribuido. Es algo que se le llama la penalización de la maternidad. También podría dar para toda una charla completa sobre el tema, pero es un factor muy fuerte que tiene que ver con esto. También tenemos que hay muchas mujeres que prestan servicios en sectores menos rentables, por ejemplo, la minería, por temas de superstición, ¿no? Sabemos que hoy en día incluso hay muchas mujeres que no pueden entrar a determinadas minas por ese tema de la superstición. Ojo, por ahí muchos podrán decir, no, hay una respuesta física de por medio. Y sí es verdad, es decir, no necesariamente las mujeres y hombres cargamos los mismos pesos, ¿no? Fisiológicamente tenemos diferencias, pero hoy en día, por ejemplo, hay mucho trabajo en mina que es de manejar máquinas. Y manejar máquinas y está un poco más automatizado, lo pueden hacer las mujeres también, pero pueden existir aún hoy este tipo de aspectos culturales que justificarían de alguna manera esto. Son miradas o pincelazos de respuestas que suman entre todas a explicar por qué mantenemos esta brecha. También hay incorrecta categorización de puestos, prejuicios que consideran a la maternidad como un problema y en general, hasta incluso en temas sindicales, podríamos decir
que las mujeres no tienen tanta participación o no han tenido tanta participación en el mundo sindical como los hombres, por ejemplo, y eso puede hacer que incluso hasta en convenios colectivos no se incorporen cláusulas específicas pensadas en la realidad de las mujeres de ese centro de trabajo. Aunque me atrevería a decir que hoy en día conozco a muchísimas dirigentes sindicales. Así que es interesante ver cómo eso va evolucionando, pero bueno, es algo que durante muchos años se mantuvo. Y otros derechos también existen vinculados para la mujer. Esto ya tiene más que ver con el tema de la maternidad, paternidad y la conciliación de la vida laboral y familiar. Tenemos derechos como las licencias por maternidad, que ya sabemos que son 98 días, 49 días pre y posparto, que pueden acumularse al final, digo, del nacimiento del bebé, y obviamente la posibilidad de que se goce de un subsidio por maternidad y un monto por lactancia también, que es paga a través de salud. Y también hay una licencia por paternidad de 10 días. Si bien es un derecho, por supuesto, para los padres, el hecho de que aumenten los días de licencia por paternidad ayudaría también con el tema que estamos tratando el día de hoy, que son los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque es muy importante que los hombres puedan ejercer su paternidad debidamente, porque es un rol que también muchos les gusta asumir, pero hay todavía conceptos, prejuicios detrás que no permiten que lo asuman debidamente. Si la licencia por paternidad aumentara o si hubieran algunas propuestas que después vamos a ver, como por ejemplo tiempos compartidos o que sea la pareja la que eventualmente defina cómo pueden llevarse esos días de licencia, ello también ayudaría a cambiar un poco ese chip que tenemos sobre que el rol de cuidado es únicamente hacia la mujer y más bien que sea una función compartida, así como hoy en día en muchos hogares es una función compartida que ambas personas, mamá y papá, lleven dinero a la mesa. Entonces, tenemos que ir buscando equilibrios entre responsabilidades. Otro derecho que también tienen las mujeres y obviamente acá también, por supuesto, los padres, tiene que ver con las vacaciones luego de la licencia, ¿no? Es decir, el empleador tiene un poder que es el de decidir, a la falta de acuerdo, cuándo es que se gozan las vacaciones. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo de cuándo yo salgo de vacaciones con mi empleador, yo quiero en agosto y el empleador dice que en agosto es el mes de mayores ventas y él quiere que yo salga en septiembre, si no nos ponemos de acuerdo, al final el empleador tiene normativamente la potestad de decidir que salgo en septiembre. ¿Ok? Pero la única restricción a ese poder y directriz que tiene el empleador, de forma normativa también, se encuentra en los casos de maternidad y paternidad. Es decir, que si una mujer termina su periodo de maternidad y quiere gozar sus vacaciones pendientes inmediatamente después de terminado su periodo de maternidad, el empleador ahí no podría utilizar más bien su facultad de decidir, sino que prima la decisión de la madre. Lo mismo pasa en el caso de los padres. Si es que finalizados los 10 días de licencia por paternidad, y que ojo, ahora son 10 días, antes eran 4 incluso, ¿no? Pero si finalizados los 10 días de licencia por paternidad, ese padre también quiere estar más tiempo con su familia y quiere ejercer su derecho a vacaciones en ese momento, el empleador no puede decirle que no y va a gozar las vacaciones inmediatamente después de la licencia por paternidad. ¿Qué otros derechos también se tienen vinculados a la maternidad? Las mujeres también hoy en día tienen algunas posibilidades, como el de usar lactarios en sus centros de trabajo. Esto viene por la ley 29896, que obliga a las entidades públicas y privadas a contar con lactarios siempre que tengan más de 20 mujeres en edad fértil. Y este lactario, que es una hora de uso que puede tener la mujer, y que puede ir a extraerse leche, puede usarse hasta que su hijo menor de edad tenga 2 años. Esto es importante porque, ojo, no es solo un beneficio por el tema de maternidad, tiene que ver también con una necesidad fisiológica. Las mujeres lactantes que me puedan estar escuchando o que dan de lactar, que me están escuchando, no me van a dejar mentir en que hay un tema físico también de por medio en donde la mujer necesita extraerse la leche. Entonces, es un espacio importante y esto modifica algo que había antes, que era que la mujer tenía que estar extrayéndose la leche de repente en el baño. Entonces hoy en día tienen un espacio y un tiempo en el que pueden realizar dicha actividad. Y hay también un permiso por lactancia que tiene que ver con la posibilidad de salir una hora antes del trabajo o llegar una hora después al trabajo
hasta que el hijo cumpla 1 año. Y esto es un derecho irrenunciable que también tienen las mujeres que están en ese momento ejercitando la maternidad. Hay varios proyectos de ley, no me voy a detener en ellos por temas de tiempo, pero hay varios proyectos de ley que además buscan ampliar no solamente el periodo de la licencia por maternidad, sino que también en muchos casos buscan ampliar el periodo de la licencia por paternidad, esto es importante, y hay otros proyectos que incluso buscan que las mujeres hagan teletrabajo al 100% luego de regresar de su licencia por maternidad. Tengo comentarios al respecto, pero quedarán para otra oportunidad. Otro derecho, y este más vinculado ya a la salida, ¿no? Es decir, en un tema de un campo laboral hablábamos del acceso al empleo, hemos hablado de algunos puntos dentro del empleo, pero también ahora vamos a hablar sobre qué pasa a la salida del trabajo. Tiene que ver con la protección contra el despido, y esto evidentemente aplica a cualquier persona, es decir, si yo despido a alguien sin causa justa por ser mujer, va a haber una protección especial porque es un despido incausado, ¿no? Además es un despido discriminatorio que vulnera derechos fundamentales. Entonces, si es que se demuestra que es por ser mujer, evidentemente va a haber una protección especial. Pero hay una protección aún más clara y específica cuando estamos hablando del despido de una madre, es decir, una mujer que en ese momento está embarazada o que se encuentra en periodo de dar de lactar a su hijo. ¿Y por qué? Nuevamente, porque acá estamos hablando de una persona que tiene un grado aún mayor de vulnerabilidad. Si ya hablamos que de por sí las mujeres tienen un grado de vulnerabilidad mayor en temas laborales, pensemos que una madre está aún más vulnerable, porque muchos empleadores pueden decir, ah, esta mujer está embarazada, con lo cual va a tener un costo en que se me va a ir 3 meses, voy a tener que tener mis lactarios, voy a tener que darle el permiso de lactancia, no la puedo sacar durante este tiempo. Prefiero mejor antes de que avance más el embarazo, sacarla. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y esa exposición a la que se encuentran sujetas, es que tenemos esta ley, la 3079, entre otras disposiciones normativas que lo que hacen es prohíben despidos por causa vinculados a embarazo o lactancia, prohíben incluso la no renovación de los contratos. Ojo, esto es bien importante. Eh, si yo quiero utilizar un contrato a plazo fijo que vence en 3 meses y mi trabajadora está embarazada de 5 y digo, bueno, este es el momento perfecto para decirle, bueno, no te renové, no es que te despido, sino que no te renuevo y así me libro el problema. Hoy en día esto ya no se puede hacer porque hay una prohibición de no renovación a las mujeres que están embarazadas. Obviamente, todo esto tiene algunos límites y el límite, como siempre, en un lado de una mano tenemos la razonabilidad y en otro la proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, si es que yo tengo un motivo justificado en un contrato a plazo fijo para no renovarle, como que, por ejemplo, se acabó el proyecto, no le voy a renovar a mis otros 200 trabajadores que están a plazo fijo y ella es una más de los 200 porque simplemente el proyecto ya no avanzó más, quedó ahí. Ahí tendré un motivo objetivo para decir, oye, el motivo de no renovación es esta causa objetiva y no el embarazo. Pero sí es importante igual tener en cuenta que tiene que haber una carga de la prueba y que en este caso está invertida hacia el empleador y que justifique en todo caso cuál es el motivo objetivo detrás de esa no renovación. De ahí también tenemos protecciones contra el hostigamiento eventualmente, entre otros temas. De igual manera, hay otros derechos también que tienen las mujeres trabajadoras, y tiene que ver incluso hasta con permisos y licencias por violencia familiar. Ese es un escenario que nadie quiere y es un escenario que nadie le desea a otra persona, sea hombre o mujer, por supuesto, pero sabemos que estadísticamente las mujeres son las personas o las víctimas, ¿no? En la mayoría de los casos de violencia familiar. Entonces, hay una ley específica que cuida a las personas, sea trabajadores, hombres o mujeres, ojo también, pero, pues decíamos, por un tema estadística lo colocamos acá, a no sufrir despidos por causas relacionadas a actos de violencia. Hay una posibilidad o un derecho también a que se pueda cambiar de lugar de trabajo horario en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, si ese es un punto importante para cuidar o evitar que se replique la violencia hacia esta persona, ¿no? Que se dio en su espacio familiar. También
Tiene derecho, por ejemplo, una persona que haya pasado por esta situación a la justificación de las inasistencias y tardanzas del centro de trabajo con la denuncia respectiva por temas de violencia familiar incluso a la suspensión de la relación laboral en algunos casos y a pedido siempre de la víctima. Entonces, vemos que hay un marco que cuida incluso también si es que se llegase a dar una de esas situaciones que esperemos no se sigan dando en personas, hombres y mujeres, por supuesto. Otro derecho importante tiene que ver con la seguridad y salud de la mujer trabajadora. Y acá nuevamente, ¿por qué estamos hablando de las mujeres en seguridad y salud? Para empezar, seguridad y salud en el trabajo es para todos, hombres, mujeres, personas mayores, personas jóvenes, todos tenemos el derecho y una garantía que tiene que dar el empleador público-privado en temas de seguridad y salud. Porque cuando uno presta servicios, ¿verdad? Pone a disposición del empleador el tiempo, el conocimiento, entre otros aspectos que son parte de esta prestación recíproca, que se llama contrato de trabajo, pero no pone de por medio su vida, ni su integridad, ni su salud. Entonces, nuevamente, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 21783, es aplicable a todos, hombres y mujeres. ¿Ok? Pero ¿por qué estoy hablando acá de las mujeres? Bueno, porque respecto a las mujeres hay algunos también específicos en seguridad y salud, con un enfoque de género y protección. Es decir, dentro del marco de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe adoptar un enfoque de género en la evaluación de riesgos para evitar exposiciones a labores peligrosas a trabajadoras por temas, obviamente, objetivos que puedan exponerlas más. Y dentro de estas exposiciones hay un tema muy importante que es la evaluación de riesgos para la procreación. Y esto es un tema que se le olvida mucho a los empleadores. Y es que dentro del cuidado de la seguridad y salud de la mujer trabajadora, se debe evitar la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Eso sabemos que es aplicable a todos, ¿verdad? Pero específicamente también los planes integrales de prevención de riesgos deben evitar o deben cuidar que se eviten factores que puedan afectar a las funciones de procreación de las mujeres. Es decir, si es que yo soy una trabajadora, presto servicios en un lugar peligroso, que tiene radiación, que eventualmente pueda afectar mi fertilidad o que eventualmente pueda afectar a un bebé, si es que estoy embarazada y no he querido decirle a nadie, estos riesgos tienen que ser medidos y cuidados por el empleador para hombres y para mujeres, pero también cuidando especialmente este tema de la procreación. Y ojo que, por ejemplo, hoy en día incluso hay un tema que a mí me gusta mucho particularmente, que es el de los riesgos psicosociales, ¿no? Que es la prevención de riesgos psicosociales. Y hoy en día, inclusive, y ni siquiera es como que algo de 2025, estamos hablando de 2008, ya desde hace años atrás, hablábamos de que incluso los agentes psicosociales podrían terminar teniendo efectos nocivos en una trabajadora embarazada o al feto o que se encuentre en periodo de lactancia o incluso para la reproducción misma. Por ejemplo, vemos en esta resolución ministerial del año 2008 que nos dice que hay peligros como la tensión mental que tienen un riesgo, que puede ser trabajo rutinario, poco estimulante o que produce fatiga laboral, y un efecto nocivo podría ser un parto pretérmino. Entonces, ojo, no lo estoy inventando yo, lo dice una resolución ministerial desde el año 2008. Otro tema, el estrés, por ejemplo. El estrés tiene como riesgo que existen estudios que relacionan un alto nivel de estrés, ¿no? Con la imposibilidad de repente de poder reproducirse o que tenga efectos nocivos para la trabajadora embarazada. Y efectivamente acá nos dicen, el efecto nocivo podrá ser incremento en el número de abortos y partos prematuros, reducción incluso de la leche materna de quien esté dando el lactar, entre otros. Entonces vemos que hay muchos agentes nocivos para las trabajadoras. Estos son algunos de los que he mencionado, pero dependiendo del tipo de riesgo podrá haber psíquicos, perdón, podrá haber físicos, podrá haber biológicos, podrá haber químicos, pero incluso los psicosociales. Y esto tiene que tener en cuenta el empleador cuando desarrolla un ambiente seguro. Por eso decíamos también que es muy importante
para las mujeres, ya sea que estén embarazadas o ya sea que estén buscando quedarse embarazadas o que ya tengan a su bebé y estén en un periodo de lactancia, es importante que se garantice el espacio adecuado y seguro para realizar las actividades laborales. Y vinculado con esto también, dentro de temas como seguridad y salud de la mujer trabajadora y seguridad sobre todo, también podemos mencionar algunas leyes como la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que ojo, el hostigamiento sexual es considerado incluso un riesgo psicosocial hoy en día, eh, que bueno, no voy a entrar mucho acá a detallarlo porque eso es un tema también que daría para una charla concreta, completa, pero simplemente mencionar que el hecho de que tengamos normas que previenen y sancionan el hostigamiento sexual también es un derecho y es positivo para las mujeres. Nuevamente, víctimas de hostigamiento sexual son hombres y mujeres, ojo, y los hombres lamentablemente son de los que tenemos menos data porque no denuncian tanto, también por tema de prejuicios y estereotipos de género, lamentablemente. Pero lo que sí nos arroja la data es que las mujeres suelen ser también las mayores víctimas de este tipo de situaciones y por tanto estas normas previenen y cuidan y buscan tomar medidas en casos de hostigamiento sexual. Y ojo, que muy rápidamente el hostigamiento sexual hoy en día no es solo lo sexual, o sea, no solamente se previene y sanciona lo que es netamente sexual, como todos podríamos imaginarnos, que es envío de mensajes sexuales, propuestas indecorosas, entre otras, sino que también dentro del tema hostigamiento sexual vamos a incluir a lo sexista. Es decir, que una frase como esa que muchas veces hemos escuchado de la mujer únicamente sirve para la cocina o calladita te ves más bonita o algún tipo de estas frases sexistas, el día de hoy esto también está protegido por la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y podría una persona incluso ser sancionada por haber dicho ese tipo de frases sexistas porque se enmarca en el procedimiento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Así que también importante tenerlo en cuenta. Bien, solo para ya ir terminando, porque sé que por el tema del tiempo pueden existir preguntas que puedan tener sobre el tema. eh, quería tocar un poco el tema de cuáles son los desafíos y cuáles son algunas propuestas que podríamos tomar. De todo lo que hemos hablado, creo que un primer desafío que tenemos y del que podríamos hablar tiene que ver con con el rol de cuidado, ¿verdad? Con lo mal distribuido que está este rol de cuidado. No es nuestra culpa, esto viene de generaciones atrás, pero muchas veces, sin darnos cuenta o incluso conscientemente, participamos de estos patrones que hacen que se siga perpetuando la figura de la desigualdad a través del rol de cuidado, ¿no? Y de dar espacios y de otorgar em, lugares y de tener también como que algunas medidas de hombres y mujeres, cuando en realidad esto es algo que debería de irse ampliando. Pero la distribución o la mala distribución del cuidado muchas veces puede ser un factor que explica la desigualdad salarial, ¿no? Decíamos que el hecho de que la mujer se quede con los hijos o sea la única cuidadora puede hacer que también haya un mayor nivel de desigualdad remunerativa, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa se podría hacer acá? Podríamos ir tomando medidas para equilibrar ese rol de cuidado y que los hombres también asuman su paternidad debidamente, sin ningún tipo de miramiento de por lado, porque hay muchos hombres que conozco incluso que quieren ejercer su paternidad, pero cuando van de repente donde el jefe a decirle, jefe, quiero un permiso para ir el día de hoy a la actuación de mi hijo en el colegio, y un permiso no remunerado, por supuesto, ¿no? Solamente deme una hora después de almuerzo para poder ir a ver la actuación. El jefe lo mira como, si quieres ir a ver a tu hijo a la actuación. Y ojo, y no porque sea un tema de no, tienes que seguir trabajando, que eso dentro de todo es parte de una directriz que el empleador puede darle. Pero no, sino que lo ven y lo llevan al ridículo, ¿no? Bueno, pero tú eres hombre, ¿por qué vas a entrar a ese espacio? Entonces, ese tipo de mensajes son los que se tienen que eliminar
Y ese es un trabajo arduo que tiene que hacerse no solo a nivel normativo, sino es cambiar muchas veces la forma de pensar, que quizás es lo más difícil. Pero mientras tengamos incluso de las normas, que hoy en día le dan 98 días a la mujer y solo 10 días a los hombres, yo creo que de ahí vamos a hacer un buen avance. Entonces, normativamente tiene que haber también un mayor o una mejor distribución del rol de cuidado. Entonces, algunas propuestas que podríamos considerar, por ejemplo, tiene que ver con incorporar indicadores de productividad que no penalicen a quienes tienen mayores responsabilidades de cuidado. Esto ya es parte de algunas normas. Por ejemplo, hoy en día, si es que lo que yo quiero es únicamente premiar por temas de asistencia o por temas de no haber pedido permisos, ¿no? O haber tenido un récord perfecto de asistencia al centro de trabajo, por ahí puedo estar dejando de lado a las mujeres que o bien se hayan ausentado 98 días por licencia por maternidad, que es un largo tiempo, en realidad es un periodo bien amplio, o incluso que hayan pedido estos permisos para llevar a los hijos a que los vea el médico o cualquier cosa. Entonces, los indicadores de productividad tienen que tener en cuenta estas situaciones y diferencias que lamentablemente aún hoy persisten, y no penalizar aún más a las personas que tienen mayores responsabilidades de cuidado. Nuevamente, esto es un tema bien complejo de solucionar, pero que viene desde un lado normativo y de aparición o de presencia del Estado, pero también, evidentemente, de otros actores, como los empleadores, como los propios trabajadores también. Entonces, dentro de estas políticas, una propuesta es que el propio empleador tiene que cuidar que sus estándares de productividad no tengan que ver con esto y que de alguna manera penalicen aún más a las personas o a las mujeres en estos casos, que también puedan estar ejerciendo aún ese rol de cuidado atribuido. Es importante también el diseño de un marco normativo que permita la distribución equitativa de licencias, ¿no? Y esto sí tendría que venir por norma. Hay otros países que lo que hacen es que no necesariamente dan una licencia por maternidad, es decir, la mujer tiene un tiempo para el cuidado después de haber dado a luz, porque ahí hay un tema de salud también de por medio, pero lo que hacen es que les dan un tiempo libre tanto a madre como a padre para que ellos sean los que decidan cómo van a utilizar esa bolsa de días. O sea, por ejemplo, si en otro país les dan 5 meses de licencia para que cuiden a su recién nacido, un mes toma la mujer eventualmente por temas de salud, pero luego, si es que la mujer de repente está en la cúspide de su carrera y quiere volver a trabajar, es el padre el que toma los siguientes días y entre ellos pueden distribuirse ese lapso. O eventualmente el padre toma todos los días, o eventualmente hasta incluso la mujer todos los días, pero hay un factor de decisión interna. Entonces no es que yo diga, la madre tiene esta responsabilidad por 6 meses, sino que les doy esa opción para que sean los padres los que definan la mejor manera de distribuirlo en función a su realidad. Evidentemente, y de nuevo, acá también hay un tema cultural de por medio, en donde tendríamos que ir viendo cómo va evolucionando, cómo se da en países como Perú. Pero bueno, en otros países ha tenido bastante éxito, y obedece mucho la realidad que pase esa familia en particular. También se debe fomentar y vigilar procesos de reclutamiento sin sesgos, eliminando preguntas sobre embarazo o maternidad. Eso ya existe el día de hoy, es decir, no deberían haber sesgos, no deberían haber preguntas vinculadas con maternidad o embarazo, pero aún hoy se siguen haciendo incluso de forma indirecta y eso es algo que tiene que acabar y más bien aceptar que la maternidad y la paternidad son parte de la vida y que un trabajador o trabajadora eventualmente va a poder ejercerla también y más bien tenemos que evitar la penalización de esta situación. Se debe también fortalecer a los comités que eventualmente existan por estos temas, como por ejemplo hoy en día está la obligación de contar con un comité de hostigamiento sexual en empleadores de más de 20 trabajadores y en empleadores de menos de 20 al menos, o una persona, un delegado de esos temas. Y ojo, esto es importante porque no solamente, como decía hace un ratito, cuidan o previenen de situaciones de hostigamiento sexual, sino que también de sexismo. Y este tema, el sexismo, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando sobre los derechos de las mujeres. Así que por ahí también es un elemento importante y que ayuda, por supuesto, a el cuidado de todo el centro de trabajo.
Dentro de esto también, muy importante, las capacitaciones, porque mientras más capacitaciones haya sobre el tema de prevención del hostigamiento sexual, pero especialmente del sexismo, podrá entenderse y calar aún más el mensaje en las personas que escuchen obligatoriamente estas capacitaciones. Y también es muy importante, por supuesto, las políticas empresariales internas de igualdad real y acciones correctivas inmediatas ante diferencias injustificadas, ¿no? Esto no solo por exigencia legal o porque Sunafil esté siendo operativo sobre el tema, sino porque realmente contribuye a la productividad de trabajadoras y trabajadores y porque es parte de una de las obligaciones y del mecanismo laboral que tiene el empleador al momento de contratar personas, de comprometerse también a garantizar su seguridad, su salud, pero especialmente también su equidad. Entonces, forma parte de las obligaciones que tiene el empleador. Y tenemos aún brechas y desafíos pendientes, ¿verdad? Este no es un tema cerrado, yo no vengo acá a darles necesariamente la solución a todos los problemas, porque esto es parte de una solución conjunta que eventualmente deberá buscarse. Pero es importante recordar que la informalidad afecta de manera desproporcionada a las mujeres, limitando su acceso a derechos laborales básicos como seguridad social, licencias y protección frente al despido. Así que aún hoy la informalidad también es un aspecto pendiente que, por supuesto, no ayuda en este tema, pero en general tiene consecuencias vinculadas con temas laborales a todo nivel. Luego también tenemos otra brecha y desafío pendiente en que las mujeres continúan enfrentando barreras para llegar a posiciones de dirección y liderazgo, así como desigualdad salarial. El hecho de que la falta de responsabilidad entre Estado, muchas veces familias y empresas puede mantener la sobrecarga de cuidado en las mujeres y reduce oportunidades laborales, es algo que se viene trabajando y que tiene que continuar trabajándose también. Otro tema pendiente también es ver cómo se van a abordar estas brechas o estas prácticas culturales y sesgos que asocian las mujeres con menor disponibilidad o que no pueden realizar determinadas actividades laborales, lo que puede influir negativamente en su contratación, evaluación y ascensos. Y más bien la idea es que podamos ir viendo que hoy en día podemos hacer muchas actividades de igual manera, ¿no? Nuevamente, yo no niego la parte biológica en que hay condiciones en donde los hombres pueden cargar mayores pesos, estadísticamente me refiero, o tienen algunas disposiciones distintas, o algunos tipos de trabajo requieren a una determinada persona por motivos objetivos. Pero lo que sí es que podemos ir evolucionando, y ya lo hemos hecho, ¿no? Y tenemos mujeres pilotos, tenemos mujeres en construcción civil, tenemos mujeres mineras, entonces cada vez vamos avanzando en espacios en los que antes se negaban o se cerraban las puertas. La idea es que esto siga también avanzando. Y finalmente, y este sí es un problema un poco más ya aplicativo, yo sé que he hablado de muchas normas, he hablado de muchos temas y esto eventualmente habla de costos también. Y lamentablemente, para efectos prácticos, pueden haber empresas pequeñas o MIPES que están empezando y que pueden tener todas las ganas, pero no tienen el presupuesto. Entonces, muchas empresas pequeñas no pueden costear algunas obligaciones, como los lactarios, por falta de recursos o desconocimiento, lo que afecta a los derechos, pero la mirada tiene que ser de ver cómo abordamos esto respecto a esas empresas también para que no quiebren, pero que a la vez también logremos cuidar un mecanismo que pueda ayudar. Dentro de los lactarios, por ejemplo, hay una norma, muy rápidamente lo comento, interesante, que tiene que ver con que si en un mismo espacio de trabajo hay varios empleadores, entre ellos pueden tener un lactario. Entonces, no es que cada empleador deba tener un lactario en su espacio reducido, en su centro de trabajo, porque obviamente eso es un costo, si es, hay una estructura, hay que ponerle determinados, acondicionar de determinada manera ese lactario, pero si varios están en un mismo lugar y cumplen con lo que establece la normativa de que deben tener al menos 20 mujeres en edad fértil, entonces entre todos ellos podrán ponerse de acuerdo y tener un único lactario, aplicable para todos. Entonces, vamos viendo que hay algunas medidas que ya están pensando en la realidad de empresas de repente más pequeñas o que no tienen el mismo nivel de facturación que otras empresas enormes que hay en el país, o entidades, por supuesto, estatales que también tienen que cuidar el tema salarial o el tema, mejor dicho, del presupuesto, pero las medidas siempre tienen que venir pensando en la realidad no solo del empleador que tiene mucho ingreso, sino también del empleador que no lo tiene, de manera que busquemos un equilibrio adecuado.
Y solo para terminar, les quería comentar o recomendar dos cortos, podría decir, porque eh, son series, más que series, son episodios muy cortitos, pero muy interesantes y que podríamos ver el día de hoy, podríamos ver el fin de semana, que nos ayuda a repasar todo esto que hemos venido conversando. Uno primero es un documental de Netflix que se llama Explain. No dura mucho, me parece que dura menos de 20 minutos. Dentro de Explain tienen un capítulo que se llama Why Women Are Paid Less, porque a las mujeres se les paga menos. Y explican de manera muy didáctica muchos de los conceptos que yo les he venido comentando y otros, por supuesto, aplicables a otros tipos de realidades, pero que explican de alguna manera este tema de la brecha salarial. De una manera nuevamente muy didáctica, muy entretenida, y que es parte de la discusión y de la conversación. Entonces, si están buscando algo que ver y quieren repasar lo que hemos conversado el día de hoy, lo recomiendo mucho. Y de otro lado, algo para verlo de una manera un poco más ejemplificativa. A mí me gusta mucho cuando encontramos conceptos como el derecho laboral, por ejemplo, en películas, en series o en algo del día a día, no pensado en un público jurídico per se, pero sí de repente en que podemos aplicar los conceptos que conocemos a este tipo de imágenes, que incluso podría ser para niños. Y por eso es que hay un corto que me gusta mucho, que está en Disney, de hecho es de Disney, que se llama Pearl, que tiene que ver con la inserción de las mujeres a un espacio de trabajo masculino. Corto, muy, muy chiquito, creo que dura menos de 8 minutos, pero que ejemplifica de una manera muy bonita también esta situación y muchas de las discusiones que hemos hablado el día de hoy. Así que lo recomiendo también si es que están buscando ahora cómo poner en práctica algunos de los conceptos que hemos conversado el día de hoy. Y de mi lado, eso sería todo lo que he traído el día de hoy. Les agradezco mucho y quedo atenta en caso hubiese alguna pregunta. Sí, gracias a Silvia Rebasa por esta importante conferencia sobre los derechos laborales de las mujeres y los retos y desafíos aún pendientes que tenemos en nuestro país sobre este tema. Es una conferencia muy interesante. Quiero hacer una aclaración porque dijimos que nuestra expositora era docente adjunta en la PUC, pero bueno, actualmente es docente ya de las materias que se señaló en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tenemos unas preguntas y bueno, hay varias, ¿no? Que se pueden de repente escoger. Están en la caja de preguntas y respuestas. Entonces, si podrías, por favor, Silvia, ingresar y seleccionar las pertinentes. Por supuesto, muchas gracias, Jesús. A ver, hay una pregunta que nos dice lo siguiente. Si recién entré a un trabajo al mismo puesto que mi compañera, ella gana más porque tiene mayor tiempo laborando y yo gano menos porque tengo menor tiempo, ¿esto tendría algo de malo? No. De hecho, esa es una causa que justifica debidamente las diferencias objetivas. Ojo, no hay que satanizar las normativas que buscan la equidad y la igualdad remunerativa. De hecho, hay muchos factores que justifican válidamente las diferencias de ingresos de personas en el mismo puesto o en puestos de igual valor. Este que menciona Lady es uno de los ejemplos, ¿no? Si yo, incluso, digamos, vamos a ponerlo porque ella menciona a una compañera de trabajo. Yo voy a ir un poquito más allá. Voy a decir un compañero de trabajo. Y mi compañero gana 500 soles más que yo mes a mes. Hacemos lo mismo. Pero él entró hace 8 años. Ahí hay una diferencia. La verdad es que sí, eso va a impactar de alguna manera, aun cuando realicemos las mismas actividades, hay un conocimiento previo, hay un tiempo que él ha estado, él ha podido demostrar la realización de las actividades, él ha podido realizar además compromiso, eventualmente también con el mismo puesto o el mismo centro de trabajo. Entonces, el tiempo de trabajo sí es un factor que justifica válida y objetivamente una diferencia salarial, aun cuando sea un hombre el que gane más que una mujer. Y hay otros elementos también. Si yo trabajo, por ejemplo, en Lima y tengo un compañero de trabajo que presta servicios en, digamos, un lugar, no sé, vamos a pensar en un lugar con el costo de vida menor, no sé, se me ocurre de repente en Ayacucho, podríamos de alguna manera justificar una diferencia remunerativa
porque de repente el costo de vida en Lima es mayor, o de repente incluso en Lima hay muchos más clientes que en Ayacucho. Entonces, hay un motivo objetivo, si es que se puede justificar, para diferenciar la remuneración, obviamente, nuevamente, de manera razonable y proporcional. Pero el costo de vida, el lugar de trabajo, la experiencia laboral, el tema también de las certificaciones laborales, o de repente si una persona es magíster y la otra persona no, todo ese tipo de situaciones sí pueden justificar una diferencia remunerativa válidamente. Pero el secreto acá está en encontrar ese motivo objetivo. Mientras encontremos un motivo objetivo, perfecto. Pero si no está ese motivo objetivo, podremos eventualmente sí decir lo que habíamos comentado, que va a haber una desigualdad remunerativa y eso sí puede estar sancionado por SUNAFIL y puede ser materia eventualmente de una demanda judicial. Bien. ¿Qué más hay por acá? No existe la palabra dirigentas. Es una broma. Excelente ponencia, mobbing. Ok, por acá Judith nos dice, excelente ponencia. Se debería hablar sobre el mobbing laboral entre mujeres, dado que lo he visto más en el sector público que en el sector privado. Sí, de hecho, el mobbing es un tema muy, muy importante, es parte de un convenio, el 110 de la OIT también, hoy en día que sanciona o que, bueno, busca reducir los espacios de violencia que existen en el centro de trabajo. No tenemos una norma concreta sobre el mobbing laboral, pero debería ya ser parte hoy en día de políticas internas de prevención de riesgos psicosociales, y sobre todo de garantizar ese espacio de trabajo seguro. El mobbing se da mucho y el mobbing hoy en día no solamente es de empleador hacia trabajador, sino que también puede darse entre trabajadores. Y esto tiene que prevenirse porque lo último que una persona quiere es trabajar en un lugar donde se sienta seguro o donde hay espacios violentos. Entonces, por ahí podemos decir que el mobbing es parte de una tarea también pendiente y que además muchas veces ataca a las mujeres también, siguiendo la temática de lo que hemos hablado el día de hoy, pero además tiene mucho que ver también con cualquier persona. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones de hostilidad laboral que puedan darse en espacios de trabajo. Y eso también es parte de una agenda pendiente que se tiene. ¿Algunos riesgos están pensados en la mujer joven y la mujer adulta? Muy buena pregunta. De hecho, las personas mayores en general, mujeres y hombres también, tienen algunos niveles de susceptibilidad distintos, ¿no? Es decir, la prevención, por ejemplo, en temas de seguridad y salud, tendría que enfocarse también mucho en cuidar o en tomar medidas que puedan ser aplicables para todas las personas que estén en ese centro de trabajo, sean jóvenes o sean adultas. En el caso de las mujeres jóvenes y en las mujeres adultas va a haber algunos tenores distintos. Por ejemplo, en el tema de los lactarios, se habla de que esto se va a dar cuando haya mujeres en edad fértil y ahí el tema de la edad va a entrar dentro de la ecuación porque evidentemente luego de una edad determinada las mujeres ya no somos consideradas fértiles o entramos ya en menopausia y por tanto no nos consideramos dentro de la tasa de mujeres que puedan tener hijos evidentemente y que por tanto si somos muchas mujeres adultas no vamos a estar considerados dentro de este rango de mujeres fértiles y por tanto el empleador no tendrá que poner ningún lactario. Entonces, por ahí hay algunas normas que hacen diferencia en tema de edad, pero fuera de eso, las demás diferencias deberían más bien de tener en cuenta cuidados adicionales para la mujer adulta cuando ella corresponda. Muchas veces también hay estudios que dicen que las mujeres adultas tienen mayores problemas para insertarse al mercado laboral en algunos casos, por lo mismo que aún hoy persisten algunos sesgos sobre que mujeres deben cumplir con determinadas características físicas para ocupar algunos puestos de trabajo predominantemente femeninos, como el caso de las secretarias que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las aeromosas también, eh, que lo decimos como en femenino porque predominantemente lo ocupan mujeres y mujeres con determinadas características, entre ellas jóvenes y otras características que el empleador puede buscar eventualmente y que podría aislar a la mujer adulta. Entonces, obviamente tiene que haber también una protección y mirada de cuidado hacia la mujer adulta por estos motivos. Mm, Después nos preguntan,
está justificada la prueba para descarte de embarazo en los exámenes médicos preocupacionales. Cuando la mujer va a laborar en un área con exposición a factores de riesgo materno-fetales, por ejemplo, exposición a ciertos agentes químicos o radiaciones ionizantes, debería estar justificado. Lo que pasa es que en principio lo que la normativa dice es que se comunica a la trabajadora esta situación y es ella la que igual sabiendo de la situación podría o no dar la información de si está embarazada. Sin embargo, yo les diría que personalmente sí considero de que en este tipo de casos muy justificados, sí debería ser un requisito para ver si la persona está apta para ocupar el puesto de trabajo. Porque de lo contrario, puedo yo contratar a esta persona para el puesto de trabajo y que luego ya no trabaje más en los siguientes meses, porque me diga, bueno, no puedo porque tengo este motivo que me impide prestar el servicio cuando en realidad debería ser un requisito sine qua non el estado óptimo para prestar servicios. Pero ojo, es un tema delicado porque solamente algunos puestos de trabajo, como el que me mencionas, ¿no? Exposición a factores riesgos materno-fetales muy fuertes, tendrían esta salvedad. El problema de abrir ese tipo de puertas es que podría llevar a que cualquiera diga, no, este es un trabajo muy estresante, entonces no entres, no podemos contratar a personas embarazadas. Tiene que ser puestos de trabajo, por supuesto, muy, muy concretos, con una forma de demostrar que hay un riesgo alto para mujer y feto. Porque ojo que también estamos hablando del cuidado de la vida, ¿no? Tanto de esa madre como del feto. Entonces, sí, sí creería que va a depender del tipo de riesgo en el que se encuentre. Ah, dice, como una reflexión, hay más mujeres en puestos importantes. Ese es el verdadero feminismo que se persigue. A ver, el tema vamos a entrar acá a hablar del tema de feminismo, no es mi área de expertise tampoco, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que acá estamos hablando de temas objetivos, ¿no? Yo no es que vengo acá a decirles, ni tampoco las normas vienen a decirles, cuidemos más a las mujeres que a los hombres. Lo que hace la norma, lo que hace el derecho es responde a una realidad. Y la realidad es que podemos ver estadísticamente, y ustedes mismos, a ver, nadie se va a mentir a sí mismo, todos podemos ver que las mujeres podrían tener, especialmente si son madres, mayores problemas para entrar a un puesto de trabajo, mayores problemas para acceder a determinados puestos de trabajo. Y frases como hay más mujeres en puestos importantes, bueno, a ver cuántas mujeres presidentes hemos tenido, cuántas mujeres gerentes generales tenemos. Podemos ir sacando una estadística que diga que si bien tenemos hoy más de lo que teníamos antes, no es que sea el común denominador. Entonces todavía hay ahí un trabajo pendiente. La idea con el cuidado con los derechos a las mujeres no es poner a las mujeres por encima de los hombres tiene que ver con seguir este dibujito que yo les había puesto hace un rato, de lograr darle a los que necesitan ese plus para que haya una equidad real entre todos y que todos tengan igualdad de oportunidades. Eso es lo que se busca en realidad. Otra pregunta por acá. ¿Qué pasa con una tercera que solo la contratan de manera mensual y está embarazada? No puede hacer nada en cuanto a tener algún derecho a continuar trabajando. Esta pregunta que nos hace Mónica es interesante porque tiene que ver con las contrataciones y las renovaciones de contratos. Y tiene que ver con lo que yo les mencionaba hace un ratito, que las mujeres, o hay una prohibición hoy en día, mejor dicho, para que las mujeres embarazadas que de repente tienen un contrato mes a mes, de pronto se dé la figura que no se les renueve, porque casualmente finalizaba el contrato. Entonces, la prohibición de la no renovación de mujeres embarazadas tiene que ver mucho con el cuidado a estas mujeres y que se evite situaciones en donde el empleador indirectamente o de forma solapada busque que estas mujeres ya no continúen trabajando, ¿no? Porque como decíamos, si es que yo le renuevo a alguien mes a mes y de pronto me entero que está embarazada, podría ser tan fácil como que al siguiente mes ya no le renueve y le diga, no, ya no necesito más tu prestación de servicios. En estos casos, lo que ha hecho la normativa es decir, empleador, estás prohibido de no renovarle a esa trabajadora. Tienes que seguir renovándole si está embarazada o si está en la etapa de cuidado por lactancia. Salvo que, porque para todo siempre hay una excepción objetiva nuevamente, salvo que sí se justifique la no renovación, porque demuestres que el motivo, ya no voy a presumir que es el embarazo, sino que hay un motivo objetivo y real que hace que no le renueves. ¿Cuál podría ser? Yo les ponía hace un ratito el ejemplo de si de repente un empleador contrata
por hora determinada o servicio específico a los trabajadores porque tiene un proyecto y este proyecto dura 5 meses. Y a los 5 meses acaba el proyecto. El empleador ya no necesita a esas personas porque desde el inicio les dijo que solo las necesitaba por esos 5 meses y el proyecto realmente ya acabó, ya no tiene mayor actividad. Y de pronto esa mujer está embarazada, si es que hay una obligación de continuar renovándole, ¿qué va a hacer el empleador con ella si ya no tiene un puesto de trabajo? Acá, en cambio, el empleador sí podrá demostrar que objetivamente ya no le ha renovado a ella, pero no le está renovando a otros 500 trabajadores que estaban en ese proyecto también, porque el proyecto ya no sigue. O sea, la causal por la que se contrató objetiva y demostrablemente ya no existe. Entonces, ese sí es un caso de excepción a esta presunción de que si yo no le renuevo a alguien es por el tema del embarazo. Entonces, habrá muchos casos como esos también, pero tiene que demostrarse. Si yo no lo demuestro o si de repente de mis 100 trabajadores únicamente yo no le renuevo a ella, ahí podríamos sí decir que la no renovación tiene por motivo el tema del embarazo y ahí es donde va la prohibición de normativa, ¿no? Y a ver si tenemos una última pregunta. Eh, ¿Qué tan protegido, qué tan protegido es el periodo de la lactancia? Eso nos pregunta Liz. Efectivamente, es un periodo de bastante protección para la mujer y es el año de lactancia el de la protección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un periodo en el que la mujer tiene un derecho adicional o dos en realidad derechos adicionales que tienen que ver con el uso del lactario, que es un tiempo en el que la trabajadora puede dejar de prestar servicios para ir al lactario y hacer uso de este, hasta por una hora. Y luego también tenemos el tiempo de permiso por lactancia, es decir, que la trabajadora puede llegar después de la hora, su hora de ingresos a las 8 de la mañana, puede llegar a las 9 o puede irse una hora antes. O sea, si su hora de salida es a las 5 de la tarde, podría salir a las 4 con la idea de que se va a ir a dar de lactar a su hijo que tiene menos de un año de edad. Eh, Como existen beneficios para la trabajadora que podrían hacer más oneroso ese contrato para el empleador y que eventualmente el empleador puede decidir prescindir de ese servicio porque le sale más caro, es que la protección se extiende también a ese periodo de lactancia. Entonces, por eso es que cuando hablamos de mujer embarazada, mujer que se encuentra en estado o en momento de lactancia, esto se extiende hasta el año, que es cuando sigue este beneficio de lactancia o de permiso por lactancia que tiene la mujer y en donde está un poco más vulnerable también a decisiones subjetivas del empleador, como el no renovarles o eventualmente el despedirlas para que no siga generándole un coste adicional. Entonces, sí hay una protección por el grado de vulnerabilidad. Vamos a ver si puedo contestar una última. Mm, 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 mm. ¿Es posible solicitar el teletrabajo? Ya solamente para terminar. Sí, de hecho, hay una posibilidad en la normativa de teletrabajo que permite que pueda solicitarse el teletrabajo en este tipo de casos y en otro tipo de situaciones también más susceptibles. Entonces, la trabajadora puede solicitar teletrabajo y en caso se niegue este, el empleador tiene que justificar específicamente cuáles son los motivos objetivos que impedirían que realice el teletrabajo. Pero si es que, digamos que estamos hablando de que es una trabajadora que quiere estar más tiempo con su hijo y que puede efectivamente realizar las actividades, hay un mayor marco que debería permitir que el empleador pueda dar esa facilidad. Pero ojo, tienen que ser en supuestos en los que el teletrabajo sea posible. Ese es el problema con algunos proyectos de ley que tenemos hoy en día, que por ejemplo buscan que todos o todas las mujeres hagan teletrabajo sí o sí cuando terminan el periodo de postnatal. Porque lo que sucede es que suena bonito, suena bien, ¿no? Ah, termino el postnatal y me voy un año entero de teletrabajo. Pero la realidad es que, uno, no todos los centros de trabajo, no todos los empleadores todavía tienen la capacidad operativa para admitir el teletrabajo en todos los casos. Y lo segundo es que no todos los puestos de trabajo pueden ser sujetos al teletrabajo. Hay puestos de trabajo que netamente se necesita que la persona esté presente. Entonces, si el empleador puede explicar objetivamente que necesita la presencia de la trabajadora, debería la trabajadora realizar trabajo presencial y no en teletrabajo.
pero en cambio, si es que la trabajadora puede realizar teletrabajo sin ningún problema, ahí es donde podría haber un margen de adaptarse. Pero no podemos hacer como estos proyectos de ley que buscan obligar a que todas las mujeres vayan a teletrabajo, porque ahí creo que se va a crear más esta brecha, que justo estamos buscando cuidar de la proporcionalidad entre el cuidado hacia la mujer y hacia la madre, y de otro lado también el cuidado, por supuesto, de los intereses del empleador en la medida de lo posible. Yo con eso he finalizado también con las preguntas. Gracias por ellas, más Y bien. bueno, agradecemos a la doctora Silvia Rebasa Santa Cruz por haber compartido sus conocimientos en esta importante materia y creo que ha sido de satisfacción de los participantes que lo reflejan pues en sus preguntas y en el chat que están felicitando por la ponencia. Bien, también queremos invitar a que participen mañana. Tenemos otra conferencia sobre las normas ISO 37001 y su relación con la integridad pública. Será mañana a las 3 de la tarde, así que los esperamos a todos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. A la doctora Rebasa también. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.